selección. Si tenemos tiempo, vamos a introducir un tema que no figura en el programa, solamente para que ustedes, ¿no es cierto?, tengan una idea de algunos tratamientos silviculturales que podría realizarse al bosque nativo. Así que empezamos entonces. Recuerden ustedes que dentro de los sistemas silviculturales teníamos los métodos de regeneración. Los métodos de regeneración estaban clasificados o subdivididos, como sea, a través, ¿no es cierto?, del tipo de masa que se aplicaba. Entonces, los métodos que podían aplicarse para una masa coetánea están los que ya vimos, tala-raza y árboles padres, y también está este método, aclareo sucesivo o cortas de protección. Y para las masas disetáneas, o sea, de distintas clases de edades intermezcladas, que correspondería, ¿no es cierto?, para nuestros bosques nativos, tenemos entonces el método de selección. Entonces, estos dos últimos son los que vamos a ver. Entonces, si se acuerdan de lo poquito que habíamos hablado del método de aclareo sucesivo, cortas de protección, dijimos que se iba cortando la masa adulta, ¿no es cierto?, en forma gradual, en forma progresiva, hasta que obtenemos, ¿no es cierto?, una regeneración natural que va a quedar protegida por una cierta cantidad de árboles adultos que son los que van a permanecer en pie y que luego esos árboles adultos se los va a cortar cuando ya la regeneración pueda, ¿no es cierto?, o necesite de la iluminación total del digamos, del bosque. Se realiza entonces, por ese motivo, se realiza entonces la corta en distintas etapas, dentro, ¿no es cierto?, de un ciclo de producción, y hasta obtener, ¿no es cierto?, la regeneración natural. Si nosotros estamos realizando la regeneración bajo un dosel arbóreo, por lo tanto estamos hablando de que las especies que están constituidas en esa masa son especies hesiófitas, o sea, especies que necesitan de la protección para regenerarse. Posteriormente, cuando ya llegan, ¿no es cierto?, una determinada edad, necesitan de la iluminación solar. Ahora, en función al tiempo que demore la masa en regenerarse, podemos obtener masas regulares, masas semirregulares o masas irregulares. Que esto ya lo vimos, pero volvemos de nuevo porque siempre les queda a ustedes una pequeña duda. Decimos que una masa regular va a ser cuando se regenere dentro, ¿no es cierto?, de un quinto o hasta un quinto del turno. O sea que el periodo de regeneración no va a pasar, ¿no es cierto?, del quinto del turno de la masa. Ahora, si nosotros, si se llega a pasar la regeneración de un quinto del turno, vamos a tener dos clases de edades, por lo tanto vamos a tener que trabajar o manejar una masa semirregular. Y lógicamente una masa irregular, ¿sí?, o una masa con distintas edades, es aquella donde se regenere durante más de 2 periodos de regeneración.
estoy esperando si tienen dudas para que me pregunten, porque estos conceptos siempre les producen duda a ustedes. Y si no, continuamos con las distintas fases del aclareo sucesivo. Bueno, fases, ¿no es cierto?, o tipos de cortas que se van a realizar dentro del aclareo sucesivo. La primera sería, se denominan como cortas preparatorias. Esa sería una primera corta, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, va a ser el desarrollo o la puesta en luz de las copas de los árboles que están en pie, para favorecer, ¿no es cierto?, una máxima fructificación. No se olviden que estos son métodos de regeneración. O sea, estamos cortando árboles para crear un micrositio donde van a caer las semillas. Y los árboles que se cortan van a ser, ¿no es cierto?, vendidos o comercializados. Entonces, el sentido, ¿no es cierto?, de estas cortas, que tenemos una alta densidad de individuos. Generalmente ustedes piensen de que estas masas, al ser hesiófitas, son las que se encuentran en zonas frías, ya sea templadas o templadas frío. Entonces son generalmente pocas especies y digamos que estos individuos, ¿no es cierto?, van a necesitar debajo, digamos, o sea, en el piso forestal, se van a encontrar gran cantidad de hojarascas. Entonces va a ser necesario de que el sol llegue hasta el nivel del suelo para que vaya produciendo, ¿no es cierto?, una descomposición de todos los restos vegetales que hayan en el piso del bosque. O sea que esos serían el objetivo de las primeras cortas. Ahora, no siempre se realizan las cortas preparatorias. ¿Por qué? Porque si en una masa, ¿no es cierto?, o un bosque está siendo manejado, dentro de su ciclo de producción se tendrían que haber realizado distintos tipos de cortas. Ese tipo de cortas son también conocidos como los tratamientos silviculturales. Entonces, si es una masa manejada, va a haber menor densidad, ¿no es cierto?, que la densidad original de individuos, y generalmente llega ya la radiación a nivel del suelo. Ahora, en masas que no son manejadas, bueno, ahí o están mal manejadas, se tendrán que realizar las cortas preparatorias. Dentro, acuérdense que esto es para, digamos, masas regulares, donde tenemos distintos tipos de individuos en función a su altura. Entonces, los más pequeños en altura, los más bajos serían los oprimidos, luego le continúan los individuos intermedios, en mayor densidad los codominantes, y disminuyendo su densidad tenemos a los individuos dominantes. ¿Cuáles son los individuos que vamos a cortar si es necesario aplicar este tipo de cortas? Y bueno, primero cortaremos los oprimidos, los intermedios, que ya tienen, ¿no es cierto?, menor chance de crecer, y vamos dejando, ¿no es cierto?, los codominantes y dominantes. Entonces, el volumen que se extrae va a estar, ¿no es cierto?, un porcentaje entre un 10 a un 30%. Y se puede realizar varias veces, y el estrato, ¿no es cierto?, de individuos es mucho, o sea que hay una alta densidad de individuos. Puede ser que nunca se ha realizado una corta, entonces va a ser necesario realizarlo en varias veces.
se pueden, digamos, se pueden evitar estas cortes, lo que yo le decía, si antes se han realizado algún tipo, ¿no es cierto?, de tratamiento silvicultural como ser raleo. Cualquier tipo de cortas que se haya realizado anteriormente y hay una densidad menor a la original, entonces no es necesario realizar las cortas preparatorias. En cuanto a los años, esto es relativo porque va a depender, ¿no es cierto?, del turno de la especie con que se estén tratando. Al ser especies que se encuentran en el hemisferio norte y en la zona, ¿no es cierto?, de más frías, son especies de un crecimiento muy lento, entonces son especies con turnos largos, de 60 años a más. Así que ustedes vayan haciendo idea, ¿no es cierto?, en su cabecita de que son especies longevas. Ve, acá les muestra en este gráfico, tenemos una masa que no está manejada. ¿Y por qué me doy cuenta que no está manejada? Por la presencia, ¿no es cierto?, de individuos oprimidos, hay individuos intermedios. Entonces, fíjense en cómo están estos individuos todos juntos. Hay una alta densidad de individuos y fíjense en cuáles están marcados para ser cortados. Entonces, se cortan todo lo que sean individuos oprimidos e individuos intermedios. ¿Se pueden cortar individuos codominantes? Claro que sí. Si son individuos, ¿no es cierto?, que fíjense en cómo están dentro de la masa arbórea, a veces va a ser necesario cortarlo para que ingrese, ¿no es cierto?, la luz hasta el nivel del suelo forestal. Lógico que cuando se corten, ¿no es cierto?, codominantes, se van a cortar los individuos defectuosos o con algún problema y no los mejores. La segunda corta que se va a realizar son las cortas diseminatorias. Si son diseminatorias, son cortas que nos va a permitir ampliar, digamos, los claros o el micrositio para que luego caigan, ¿no es cierto?, las semillas y se produzca la regeneración, pues es diseminatoria. Lo que vamos a buscar con estas cortas es que se llegue a producir, ¿no es cierto?, la regeneración natural. Y para que se produzca la regeneración natural, no lo vamos a hacer con cualquier individuo. Vamos a tratar de que los árboles que aporten las semillas sean los mejores individuos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, fenotípico. Entonces, se cortarán en las cortas diseminatorias individuos codominantes e individuos dominantes que tengan problemas en cuanto a su desarrollo de rectitud o individuos que pueden estar bifurcados o con algún problema, entonces esos son los que vamos a eliminar. Y vamos a dejar dentro como masa remanente, que van a ser los que van a aportar los frutos y las semillas, los mejores individuos, la mejor calidad, ¿no es cierto?, que tengamos de individuos dentro de esa masa arbórea. Entonces, en la corta diseminatoria estamos ampliando los claros, o sea, la apertura de claros, para que caigan las semillas y también para que haya, ¿no es cierto?, una mayor ventilación, digamos, mayor movimiento y desarrollo de fructificación de los mejores individuos que van a quedar como semilleros. En cuanto acá, fíjense en que ya le habla de las características,
le dicen de que corta única a efectuar en un año de buena producción de semillas. Si nosotros tenemos los individuos que quedan en la masa remanente son todos de calidad 1, o sea, de buena calidad en cuanto a fuste, podemos cortar esos individuos en el momento que han fructificado porque van a caer, ¿no es cierto? Estamos facilitando la caída de los frutos o de las semillas de esa especie. Y acá todavía les habla de que se sacarán, ¿no es cierto? Se cortarán si quedan algunos oprimidos intermedios. Supongamos que eran mucha la cantidad de oprimidos intermedios, también se los puede eliminar dentro, ¿no es cierto?, de estas cortas, de las cortas diseminatorias. Y si no, se actuarán sobre los dominantes, los codominantes y dominantes. Acá les dice que se reservan los dominantes, pero si tenemos dominante con problemas en cuanto a rectitud de fuste, hay que cortarlos, hay que sacarlos. En cuanto al volumen a extraer, lógicamente es relativo en función a distintos autores. Entonces les hablan más o menos entre un 25, pongamos un 30%, para redondear y poder acordar, ¿no? En la anterior estábamos, ¿no es cierto?, entre un 10 a un 30%, acuérdense la intensidad de corta, de un 10 a un 30%, o puede ser, ¿no es cierto?, un 0% cuando ya son masas manejadas. Esas son las cortas preparatorias. Y en la diseminatoria, entonces podemos hablar entonces de un 25 a un 30%, y en algunos casos para determinadas especies pueden llegar hasta un 50%. Eso va a depender, ¿no es cierto?, especialmente de la densidad original que había en esa masa, de la calidad de los individuos que están en esa masa, y también, ¿no es cierto?, va a depender del grado de protección que necesiten la nueva regeneración. Entonces, siguiendo con el cuadrito anterior, fíjense, ahí teníamos los árboles que se cortaban, ¿sí?, en las cortas preparatorias. Entonces, queda así la masa después de las cortas preparatorias, ¿ve? Hay mayor ingreso, ¿no es cierto?, de la radiación. ¿Y cuáles son los individuos que se van a cortar? En este caso ya no hay oprimidos, fíjense, o intermedios, entonces se cortarán codominantes, como este que quedó acá, muy cerca de otro. Acá hay otro. Entonces, todos los que están acá marcados son los individuos que se van a cortar. Y los individuos que van a quedar son los que van a aportar las semillas para la regeneración. Una vez que se ha regenerado, digamos, el sitio, la regeneración está lograda, o sea, de que ya puede ser puesta a luz, entonces podemos realizar la última corta, que es la corta final. Entonces, hacemos la extracción, puede ser, ¿no es cierto?, de la masa remanente, puede ser cortarla la masa remanente de una sola vez, o podemos hacerla, ¿no es cierto?, en 2 veces, y la bibliografía les habla hasta 3 veces. Lógico que va a depender de la cantidad, ¿no es cierto?, de individuos que existe o quedó en la masa remanente. Fíjense en que al estar ya la regeneración lograda y realizar las cortas, siempre va a haber daño sobre la regeneración. Entonces, lo que se recomienda es de hacer, digamos, la menor cantidad de cortas
una vez que está ya la regeneración instalada. Aparte, mientras mayor sea la cantidad de corta, mayor también es el gasto que produce, ¿no es cierto? Se produce en los costos, se aumentan los costos. Bueno, estas son, digamos, algunas de las especies, el Pinus silvestri, Fagus silvatica, en las cuales se aplica este método. ¿Ve? Está el número de corta base variable. ¿Y por qué proporciona, dice acá, los mejores volúmenes? Y porque son, ¿no es cierto?, los árboles de mayor diámetro, son los árboles de mejor calidad, por lo tanto son comercialmente hablando los mejores, son los que más van a aportar plata, digamos, al productor. Entonces tenemos acá la masa remanente. Fíjense en que ya tenemos la regeneración lograda, ya tiene una edad suficiente estos individuos como para quedar, ¿no es cierto?, fuera de la protección de la masa adulta. Entonces lo que se hace en este gráfico, fíjense, se va a cortar algunos individuos, ¿sí? Se van a hacer dos tipos o dos cortas finales. Si quieren hacer una, tendrían que eliminar todos. Acá se marca cuáles son los que se van a cortar como primera corta final y luego, ¿no es cierto?, como segunda corta final. Acá tienen el grafiquito de los arbolitos. Tenemos una masa regular, ¿sí?, la situación inicial, con individuos, acá no veo oprimidos, sino más bien veo individuos, ¿no es cierto?, intermedios y codominantes. Entonces, con la primera corta, la preparatoria, donde vamos a preparar, digamos, el sitio, la cama de siembra, y vamos a también ayudar a los árboles que van quedando para que tengan una mayor floración, fructificación. Se realiza las primeras cortas, que serían las preparatorias. Al quedar, ¿no es cierto?, los individuos ahí aislados, se hacen las cortas diseminatorias, fíjense, se cortan mayor cantidad de individuos, donde los individuos de mejor calidad dentro de los codominantes y dominantes son los que van a dispersar los frutos, las semillas, y se va a producir la regeneración. Y una vez que esta regeneración puede soportar, ¿no es cierto?, la luz directa, entonces se hace la corta final, que puede ser en una sola vez o 2 veces o hasta 3 veces. Ahí tienen lo mismo, la masa original, entonces se va haciendo las cortas, están los tocones de la eliminación de algunos individuos, las preparatorias, la diseminatoria, que es una corta mayor, donde van, ya está acá la regeneración lograda y se hace, ¿no es cierto?, la corta final, que parece que va a ser en 2 veces porque quedó este individuo. No sé qué hace que está acá, muerto en pie, que no lo han cortado de entrada. Capaz que sirve, ¿no es cierto?, como refugio, algo para la fauna. Bueno, eso sería lo mismo, la masa, y se van aplicando los distintos tipos de corta. Vean cómo se va disminuyendo la densidad hasta que queda solamente la regeneración. Si esta regeneración se produce dentro, ¿sí?, el superior regeneración es dentro de un quinto del turno, ¿sí?, igual o menor a un quinto del turno,
vamos a hablar que esta masa, esta futura masa va a ser regular. Este ciclo, este nuevo ciclo de producción va a ser, ¿no es cierto?, regular. Si se produce dentro de 2 periodos de regeneración, vamos a tener entonces una masa semirregular. Y si es más de 3, se transformaría entonces en una masa irregular. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para ordenar o manejar, ¿no es cierto?, la superficie boscosa que tenemos? Acá ya no hablamos de la corta anual, sino acá se trabaja ya con una corta periódica, en periodos. Se trabaja de 2 formas. O sea, primero vamos a dividir cuántos tramos vamos a realizar, cuántas superficies vamos a tener para cortar. Entonces, si tenemos es un ejemplo, una superficie de 1000 hectáreas, el turno de la especie de 100 años, el periodo de regeneración, o sea, el quinto del turno, va a ser 20 años. Entonces vamos a tener hasta 20 años para que se regenere este sitio con esta determinada especie, ¿sí? Si se regenera hasta los 20 años, bueno, vamos a tener la masa regular. Primero vamos a determinar el número de tramos o el número de superficies que vamos a cortar en forma periódica. Entonces, se hace la división entre el turno de la especie sobre el periodo de regeneración. Si se realizó dentro del quinto de turnos, 100 sobre 20, ¿cuánto les va a dar? Y 5. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que la superficie total a manejar van a ser 5 superficies. Acá están entonces la superficie dividido en 5 tramos. Entonces, como el periodo de regeneración, ¿sí?, el periodo de regeneración es de 20 años, cada superficie, ¿sí?, va a tener 20 años para que se regenere. Ahora, ¿cómo quedaría determinada la superficie de corta periódica? La superficie de corta periódica o tramos periódicos. Entonces, la superficie bajo manejo dijimos que era 1000 hectáreas y el número de tramos 5. Entonces vamos a tener como superficie periódica de 200 hectáreas. Entonces, en esta superficie, en la primera, vamos a realizar, tenemos, digamos, desde el año 0 al año 19, o sea, 20 años, si quieren, del 1 al 20, para que se regenere. Entonces, ¿ahí qué vamos a realizar? Vamos a realizar las cortas preparatorias, si es necesaria, las cortas diseminatorias, y una vez que esté lograda, ¿no es cierto?, la regeneración, las cortas finales o la corta final en función de la cantidad que se realice. Una vez que tengo lograda, ¿no es cierto?, ya la regeneración en la superficie 1, puedo hacer las cortas en la superficie 2 o en el tramo 2. Y así sucesivamente, cuando yo llegue a la superficie número 5, ya voy a tener, ¿no es cierto?, los 100 años, o 99 años, porque acá empecé con 0, si empiezo con 1 voy a tener 100 años, donde los 100 años corresponde al turno, voy a poder volver a cortar, ¿no es cierto?, esta superficie, la 1. Y así se va armando, ¿no es cierto?, el ciclo de corta dentro de la superficie bajo manejo. Dentro de las ventajas, digamos, de que lógicamente se mantiene siempre con vegetación el suelo. Entonces eso nos da una mayor protección al mismo.
protección, ¿no es cierto?, en cuanto a la erosión, ya sea eólica o hídrica, o también, ¿no es cierto?, protección a nivel del suelo. Al tener continuamente vegetación, aunque sea de distintos estadios, el paisaje siempre va a ser favorable. No vamos a ver una superficie libre de vegetación como en el caso de la tala rasa. Entonces tenemos un menor impacto sobre el paisaje. Como tenemos, ¿no es cierto?, bastante tiempo para que se produzca la regeneración, va a ser, digamos, menor necesidad, va a ser menor la necesidad de recurrir a una siembra, ¿no es cierto?, directa o a una plantación por necesidad de que no se produzca una buena regeneración. Siempre que tengamos los árboles dentro de la superficie de corta, nos vamos a estar asegurando, ¿no es cierto?, de tener una buena regeneración. Ahora, en cuanto a la cantidad de los restos de las cortas, se van a ir distribuyendo, ¿no es cierto?, a lo largo de varios años. Entonces, los restos no van a ser como la tala rasa de que en los restos de las cortas, ¿no es cierto?, quedan todas concentradas. En este caso se va a ir distribuyendo a lo largo, ¿no es cierto?, digamos, del quinto del turno, en el periodo de regeneración. Y va a haber un menor impacto sobre la fauna silvestre. Dentro de las desventajas les habla, ¿no es cierto?, de una mayor complicación en cuanto a la gestión. Lógicamente, sí, hay que estar continuamente haciendo la marcación de los individuos que se van a cortar. Son varias entradas, ¿no es cierto?, dentro de la masa boscosa. Por lo tanto, eso va, son muchas cortas que se realizan, todo eso va produciendo un mayor costo en las operaciones y una complicación también en la gestión. Hay que hacer el seguimiento lógicamente, de la regeneración natural y el riesgo que se produce, ¿no es cierto?, de altas mortandades en cuanto a la regeneración por la última corta, o sea, la corta final. O sea, el hecho de voltear, ¿no es cierto?, los árboles aplastan la regeneración, la quiebran, o también el arrastre que se hace después del fuste para sacarlo de la masa, todo eso produce daño sobre la regeneración. Por eso se hacen las cortas finales cuando hay una alta densidad de individuos que se han regenerado dentro de la masa arbórea. No sé si tienen dudas para que hagan preguntas. ¿Quieren que revisemos algo? No, profe. ¿Quedó clarito? Porque vamos a pasar ya al otro tema. Bueno, si no hay preguntas, pasamos entonces a explicar el otro tema. Acá está, ¿no es cierto? Ya trabajamos con masas disetáneas, digamos, masas que tienen los individuos, generalmente son los bosques con muchas especies y en distintos tamaños o distintas edades, que acá ya no hablamos, ¿no es cierto? En nuestro bosque nativo no hablamos de edades, sino que vamos a cambiar
la palabra edad como por diámetro. Acá tienen que recordar ustedes de que hablamos de las edades naturales que estaba dada por la regeneración y por los individuos logrados. Recuerden que dentro de la regeneración, bueno, ya lo vamos a ver, ya le vea. Entonces el método se llama cortas por selección o entresaca, que se aplica, que les quede clarito, en nuestros bosques nativos. Hablamos entonces de una masa donde tenemos una mezcla de árboles de distintas especies con distintas edades individuales. Las cortas se realizan en la fase, ¿no es cierto?, lógicamente, de madurez, o sea, antes de llegar, ¿no es cierto?, a la destrucción de los individuos o al envejecimiento, o sea, antes de que se produzcan los huecos en los árboles. Porque nosotros el producto, lo que cortamos, lo vamos a vender. Entonces necesitamos trabajar generalmente con fustales, que es la fase de madurez. Y bueno, entonces ya dijimos que al no conocer la edad de los árboles, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con las edades naturales. Eso quiere decir la modelización. Si nosotros realizamos un inventario forestal y realizamos, ¿no es cierto?, la estructura horizontal de esa masa, puede darnos, ¿no es cierto?, una J invertida. Sería lo ideal. No siempre vamos a tener una J invertida. ¿Por qué? Porque ya los bosques, ¿no es cierto?, nativos, nuestros bosques nativos de todo el mundo, son bosques que han sido intervenidos, en los cuales se han cortado, existe, ¿no es cierto?, el ganado que produce el ramoneo y pisoteo de la regeneración, y todo eso va produciendo una alteración dentro de la masa boscosa. Entonces muchas veces nos pueden dar curvas distintas a la J invertida. Y algo que yo siempre les recomiendo cuando trabajen, ¿no es cierto?, realizando la estructura de masa, tienen que hacerlo por especie. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber cómo está esa especie dentro de esa masa boscosa. Fíjense, ¿se acuerdan de que hablábamos de los individuos, digamos, de 0 hasta 10 centímetros de DAP? O sea, 9,9 centímetros lo incluíamos dentro de la regeneración. Y dentro de la regeneración hablábamos del diseminado, que era lo que se encontraban en mayor densidad, el repoblado, y luego teníamos el Bardascal o Monte Bravo. A partir de los 10 centímetros de DAP ya estamos trabajando con, digamos, individuos logrados. Por eso ya son medibles. Ustedes cuando, me imagino, cuando ya le han explicado cómo se trabaja, ¿no es cierto?, con el inventario forestal, ustedes van a medir a partir de 10 centímetros el DAP. Dijimos que de 10 a 20 centímetros se trabajaba con el nombre que se le daba a esa edad natural, que es del latizal. De 20 a 30 teníamos el fustal bajo, mayores de 30 tenemos el fustal alto, que generalmente la mayoría de las especies, de nuestras especies, se cortan a partir de 30 centímetros. Entonces vamos a tener individuos que se cortan a partir de 30, de 40, de 60 centímetros. Eso ya está, ¿no es cierto?, estipulado en una tablita que ustedes deben tener, un decreto, donde les va indicando
el diámetro mínimo de corta, o sea, a partir de un determinado diámetro. Ahora, si yo tengo una masa con esta estructura o con esta, tengo que ver bien a partir de qué diámetro voy a cortar. Por más que me digan de que esa especie se puede cortar a partir de 30 centímetros, si tengo pocos individuos, ¿no es cierto?, que van a aportar semilla una vez que se cortan, y bueno, tendré que pasar, ¿no es cierto?, a otra clase diamétrica, superior, lógicamente. ¿Para qué? Para dejar una mayor cantidad de individuos de esa especie para que tengan mayor chance de regenerarse ese sitio con esa especie. Recuerden de que estos bosques tenemos un conjunto, ¿no es cierto?, de especies, y no todas las especies que están en esa masa son de valor económico, son comerciales. Entonces vamos siempre a favorecer las especies, ¿no es cierto?, de valor económico, dependiendo lógicamente del tipo de masa, el tipo de bosque en el que estemos trabajando. Acá, esto es para que ustedes tengan cuidado cuando estudien o busquen bibliografía, porque muchas veces en otros países, ¿no es cierto?, se trabaja con las edades. Acá tenemos, esta especie tiene un turno de 100 años porque ya está señalada que va a ser la especie, no la especie, el individuo, ¿no es cierto?, que se va a cortar. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos distintas edades. Recuerden de que estos son edades de los individuos. Entonces, el turno, digamos, de esta especie de 100 años. Que está acá de 99 va a ser un individuo de futura cosecha. O sea, se lo va a cortar cuando llegue recién a los 100 años. Por eso les dice que se trabaja con individuos, ¿no es cierto?, se cortan individuos adultos. En el lugar donde se cortó el individuo, que tenía 100 años, fíjense, se produjo la regeneración. Entonces, eso es en sí el método, cortar, ¿no es cierto?, los individuos que han llegado, ¿no es cierto?, a una edad de madurez y se produzca, ¿no es cierto?, la regeneración. Una vez que se produce la regeneración, ya está en la edad de 100 años y se va cortando y así sucesivamente se van cortando los distintos individuos en la edad que corresponde. Ahí se ve antes de la clara cómo estarían, una vista desde arriba, ¿no es cierto?, las copas todas superpuestas, y una vez que se van cortando los individuos, se va creando el claro y las condiciones, ¿no es cierto?, ambientales favorables para que se produzca la regeneración. Siempre la regeneración tiene que ser abundante, porque ya saben que a lo largo, ¿no es cierto?, de la vida de la misma se produce una alta mortandad. Acá está lo que yo les decía, que nosotros cambiar para nuestros bosques nativos la escala de edades por la escala de diámetros, o edades naturales, como ustedes quieran llamarle. Entonces, para realizar, ustedes saben que con cualquier tratamiento que se realice, cualquier tipo de corta que vamos a realizar, tenemos que efectuar un inventario. Y más, ¿no es cierto?, en nuestros bosques nativos, para ver cuál es la composición específica, qué cantidad tenemos, ¿no es cierto?, de cada especie. Ahora, hay que ver, ¿no es cierto?, si las especies que están en ese bosque o en ese sitio o en ese rodal son especies de valor económico. Si tenemos especies de valor económico y tenemos, ¿no es cierto?, una buena densidad,
y diámetros adecuados, vamos a poder aplicar el método de selección o la corta de entresaca. Cualquiera de los métodos para regenerar, ya saben ustedes que son las condiciones indispensables tener especies de valor económico. Porque si no tenemos una buena cantidad de especies de valor económico y en un diámetro, ¿no es cierto?, adecuado, no vamos a lograr la regeneración con esas especies, sino que se van a regenerar con especies secundarias que tienen menor valor económico su madera o, ¿no es cierto?, carecen hasta el momento de valor económico. Entonces ustedes cuando trabajen para realizar el inventario, saben que van a fijar, ¿no es cierto?, una amplitud de clase diamétrica que puede ser de 5 o de 10 centímetros. El diámetro mínimo inventariable es a partir de los 10 centímetros, que es cuando nosotros, ¿no es cierto?, medimos menor de 10 centímetros, hablamos de regeneración. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, fijar, dice, un DAP mínimo de cortabilidad, que ya les dije que eso está en función. Acá en Salta tenemos un decreto que ya lo deben tener ustedes a la tablita, donde les indica la especie y cuál sería el DAP mínimo aconsejable para cortar. Ahora, no están todas las especies, ¿no es cierto?, incluidas dentro de esa tabla. Entonces ahí ya se puede, las especies que no están, se puede cortar a partir de 30 centímetros. O también va a depender para qué se va a utilizar esa especie, entonces se va a fijar un diámetro mínimo de cortabilidad. El otro punto les dice conocer el módulo de rotación. El módulo de rotación, ustedes ya saben que es el tiempo que va a tardar en crecer, ¿no es cierto?, en diámetro los individuos de una clase diamétrica para pasar a la clase diamétrica siguiente. ¿Cuánto tiempo tardo? Entonces, si estamos hablando de crecimiento del diámetro, el módulo de rotación va a estar lógicamente en función de un incremento medio del diámetro. Ustedes saben que a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, de los árboles o de cualquier ser vivo, el ritmo de crecimiento o el incremento no es igual. Ustedes, ¿no es cierto?, desde que nacen empezaron a crecer en altura, pero llega un momento que ese incremento se detiene. O sea, mantenemos, ya no crecemos más en altura. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con los árboles. Los árboles va a llegar un momento en que detiene su crecimiento en altura o, ¿no es cierto?, es ínfimo, es pequeño el crecimiento en diámetro. Pero se toma, ¿no es cierto?, un valor medio del DAP, del crecimiento, del incremento del diámetro. Y nosotros generalmente no tenemos, digamos, un incremento para cada especie de nuestros bosques nativos, pero más o menos podemos señalarles que para el bosque, ¿no es cierto?, chaqueño, el semiárido, nuestro bosque chaqueño, puede estar en un incremento de 0,3, supongamos, hasta 0,5 centímetros por año. Estamos hablando de crecimiento, o sea que va la variable año. Y en el caso de los individuos, las especies, ¿no es cierto?, de la selva, pueden ir entre 0,8 hasta 1 centímetro por año. 1 centímetro ya es bastante, ¿no?
pero serían más o menos los incrementos con que uno podría trabajar para determinar cuáles son los individuos que se van a cortar y cuál va a ser, ¿no es cierto?, su módulo de rotación. Ahora, ¿cómo determinan ustedes el módulo de rotación? Y bueno, si ustedes tienen que la especie crece 0,5 centímetros en un año, ustedes van a tener un rango de 5 o de 10 centímetros dependiendo de la amplitud de la clase diamétrica y les va a determinar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el tiempo de espera para volver a cortar, ¿no es cierto?, en esa superficie. El tiempo de espera ese es, hay que tener mucho en cuenta porque es indispensable para no ir degradando el bosque, porque si no vamos a ir cada vez cortando individuos de menores diámetros, de diámetros no permitidos, y eso, ¿no es cierto?, va perjudicando la evolución de esa masa forestal. Y bueno, y acá les habla, ¿no es cierto?, de la determinación de la curva de distribución diamétrica, o sea, quiere decir, ¿no es cierto?, la estructura de cada especie, estructura horizontal. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿puede decir así en forma resumida qué es el módulo de rotación? Entonces, me quede claro. El módulo de rotación, ¿sí?, es, digamos, un tiempo de espera para volver a cortar en el mismo sitio, ¿sí? Yo tengo un bosque, lógicamente al bosque lo tengo que subdividir, que ya vamos a ver, ¿no es cierto?, en unidades. Entonces, si yo corto este año individuos o especies a partir de 30 centímetros y su crecimiento es de 0,5 centímetros o 1 centímetro, pongamos, ¿no es cierto?, por año, y tengo una amplitud diamétrica de 10 centímetros, al hacer, ¿no es cierto?, esa regla de 3 simple me va a dar un valor donde que va a ser de crecimiento en diámetro de los individuos que están en la clase anterior al diámetro mínimo de cortabilidad. Entonces esos individuos son los que, los de futura cosecha, son los que se denominan así, son los que van a crecer para posteriormente cortarlo después, ¿no es cierto?, del tiempo del módulo de rotación. Si estamos hablando de un módulo, estamos hablando de tiempo, ¿sí? O sea, es un tiempo de espera en esa superficie para volver a cortar. Tenés que darle tiempo para que crezcan los otros individuos, o sea, los individuos de futura cosecha, los que estarían por debajo de la clase diamétrica o por el diámetro mínimo de cortabilidad. Si el diámetro mínimo de cortabilidad es de 40 centímetros, como en el caso del cedro, creo que el nogal también, entonces de 40 más serían, ¿no es cierto?, los que se van a cosechar, y menor de 40, o sea, de 30 a 39,9 son individuos de futura cosecha. Son los que les tenemos que proporcionar, ¿no es cierto?, toda la chance para que dentro de 12 años, 15 años, de acuerdo al módulo de rotación, los voy a poder cortar. No sé si ahí, Juan, te queda más claro. Sí, profe, gracias. De nada. Cuando se aplica, ¿no es cierto?, este método, se dice que el tiempo de paso es lo mismo que el módulo de rotación, tiene distintos nombres, ¿sí? Pero es el tiempo, ¿no es cierto?, que demora en pasar unos individuos de una clase diamétrica a la siguiente.
que todos, ¿no es cierto?, como yo les decía, van a pasar con el mismo incremento, que van a ser de 0,5, de 0,3 o de 1 centímetro por año. Es lo que yo ya le había explicado de que en la realidad no es así. Hay momentos que tenemos mayor incrementos y luego, ¿no es cierto?, la curva de crecimiento a hacerse asintótica. Los incrementos van cada vez disminuyendo. Y algo que también es muy hipotético es que el número de pies, ¿no es cierto?, de individuos que se incorporan a la primera clase diamétrica, o sea, cuando hablamos de la primera clase diamétrica, estamos hablando de los individuos, ¿no es cierto?, de regeneración, van a ser igual al número de pies que se corta. Y eso eso no es así. Tendría que ser una masa manejada durante muchos años para lograr, ¿no es cierto?, esto. O sea, de que la cantidad de individuos que se corten sea igual al que se incorpore como regeneración. Y dentro de los comentarios, dice solamente se permite el aprovechamiento de los árboles de mayor diámetro. O sea, ya dijimos de frutales a partir de un diámetro mínimo de cortabilidad. Ahí está, ¿ves? Para las especies o grupos de especies de interés económico está fijado, ¿no es cierto?, un diámetro mínimo de cortabilidad. Y se conservan las clases diamétricas, digamos las bajas, o sea, de latizales, bueno, la regeneración lógicamente, ¿no es cierto? Digamos los fustales bajos para garantizar la regeneración. O sea, de que en cuanto a los latizales y los fustales bajos y algunos fustales altos que van a quedar son los que van a proporcionar la semilla para que se regenere ese sitio. Por eso, cuando se corta una especie de interés comercial, por ejemplo, vamos a cortar un cedro, tenemos que tratar de que cercano al lugar donde se cortó ese cedro haya otro cedro u otros cedros en condiciones de generar semilla para que ese claro que dejó el árbol que se cortó se regenere con cedro y no con otra especie que no tenga o que sea de menor valor económico. Por eso siempre hay que estar controlando cuál es la regeneración que va, que se produce y la que va, ¿no es cierto?, creciendo. Y acá hay que tener mucho también en cuenta, acuérdense de en cuanto a si la especie es heliófita o es hesiófita, porque dentro de nuestro bosque nativo, especialmente en lo que se refiere a yungas, tenemos de los dos tipos de especie. Entonces hay que conocer el temperamento o hay que conocer a qué grupo de gremio pertenece la especie o las especies que estamos cortando para favorecerle, ¿no es cierto?, digamos, la regeneración. También hay que conocer bien la autoecología de la especie. Porque si queremos favorecer una determinada especie y esa especie es becera, hay que tratar de cortarla, ¿no es cierto?, en la época o en los años que sabemos de que se va a producir la fructificación de la misma. O sea que no es fácil producir la regeneración en bosques nativos como los nuestros. Acá tenemos cómo vamos a determinar la superficie. Si nosotros tenemos un bosque, una superficie de 10.000 hectáreas, el ejemplo,
tenemos un módulo de rotación de 20 años, o sea que vamos a esperar 20 años para que los individuos de una clase diamétrica pasen, ¿no es cierto?, a la siguiente. Entonces se va a hacer, para determinar la superficie, se hace superficie total sobre módulo de rotación. Es la única, ¿no es cierto?, de las cortas donde figura el módulo de rotación. No se confundan, porque luego ustedes van, colocan, ¿no es cierto?, el periodo de regeneración. Acuérdense en que el periodo de regeneración, superficie total sobre periodo de regeneración, es para tala rasa y árboles padres. En el caso de aclareo sucesivo, primero sacábamos el número, ¿no es cierto?, de tramos, que es turno sobre el periodo de regeneración. Y para determinar la superficie, superficie sobre el número de tramos. Y en este tipo de cortas de selección es superficie total sobre el módulo de rotación. Entonces acá, por ejemplo, le determinas 10.000 hectáreas sobre 20 años, que el tiempo de espera o el módulo de rotación o el tiempo de espera son 500 hectáreas. Entonces vamos a tener la superficie que la vamos a dividir en función a la cantidad de tiempo que tengamos, de años que tengamos en el módulo de rotación. Este es 20 años, por lo tanto la superficie se va a dividir en 20 partes. Y comenzamos 20 partes, ¿no es cierto?, de 500 hectáreas. Estas 500, lógicamente, tienen que ser una superficie que nos dé una ganancia. Entonces, acá en esta superficie vamos a trabajar y vamos a cortar todas las especies de valor económico que nosotros vamos a aprovechar, que estén, ¿no es cierto?, a partir de un diámetro mínimo de cortabilidad. Si tenemos problemas en cuanto a la cantidad de individuos que van a quedar en esa superficie, va a ser muy poca y vamos a tener menor chance de que se regenere esa superficie, vamos a pasar entonces a otro valor en el diámetro mínimo de corta. Si era de 30 centímetros, podemos pasar a cortar a partir de 35 o podemos cortar a partir de 40 centímetros para dejar, ¿sí?, mayor cantidad de individuos para que se regenere donde cortamos determinada especie. Una vez que hemos trabajado acá, el próximo año se trabaja en la superficie 2, después en la 3 y así sucesivamente. Y cuando lleguemos a la superficie 20, ¿sí?, quiere decir de que los individuos que se habían cortado en la primera superficie ya van a tener un diámetro de cortabilidad. Crecieron, ¿no es cierto?, en diámetro esos 20 años y ya tenemos individuos para volver a cortar. Fíjense de que si este bosque es la primera vez que se va a cortar, en las primeras cortas vamos a tener mayores diámetros y mayores cantidad de individuos a cortar. ¿Por qué? Porque vamos a tener a partir del diámetro mínimo de cortabilidad y más todavía. Y cuando volvemos a cortar, a hacer una segunda corta en la primera superficie, ya vamos a tener un rango acotado a partir, ¿no es cierto?, del diámetro mínimo de cortabilidad. Va a ser esa clase a partir de 30 centímetros o será a partir de 40 centímetros. Acá tenemos, digamos, un bosque con distintas edades, entonces lo que se van a cortar son los fustales que han llegado a un determinado diámetro de cortabilidad, ¿sí? Ahí estaría, queda el espacio y para que caigan las semillas y se produzca la regeneración.
Entonces acá tenemos, tenemos los individuos, se producen las cortas, siempre necesario en nuestros bosques nativos también hacer una limpieza de lo que se llama, cortando, ¿no es cierto?, arbustos. ¿Para qué? Para que las semillas caigan a nivel del suelo y no queden, ¿no es cierto?, interceptadas entre las copas de los arbustos que están en esa masa boscosa. Ahora, dentro de los inconvenientes que puede haber dentro del método, es de que se produce siempre una selección de especies. Lógicamente, vos vas a cortar las especies que puedas vender. No vas a cortar especies que no tengan valor económico. Entonces, y no solamente las especies de valor económico, sino vas a cortar las que tienen mejor porte o mejor calidad. O sea, calidad 1 generalmente o calidad 2 son los individuos que se cortan. Y vamos dejando, ¿no es cierto?, dentro de la masa, digamos, la masa boscosa, van quedando menor cantidad de individuos de esa especie, si es que no se llega a regenerar con esa especie y con los portes más defectuosos. Por eso siempre hay que tratar de hacer algunos tratamientos para ir disminuyendo la cantidad de individuos que tienen problemas con sus portes. O cortar también individuos con portes defectuosos para otros fines como ser productos de leña o leña, ¿no es cierto? Otro inconveniente que hay es que no se respeta, ¿no es cierto?, el módulo de rotación o el tiempo de paso que dijimos, o ese tiempo que es de espera. Y ya dijimos que se va disminuyendo, ¿no es cierto?, se van cortando individuos de menores diámetros, que eso está penalizado, si los llegan a pillar, ¿no es cierto?, con fustes de diámetros de determinada especie que no corresponden, y bueno, si se tenía que cortar a partir de 30 y ustedes cortaron a partir de 20, y son penalizados. Aparte, ¿no es cierto?, se retira, ¿no es cierto?, todos los rollos. Y todo esto, estos problemas pueden ir produciendo una degradación dentro del bosque nativo. Cuando hablamos de un bosque nativo degradado, estamos hablando de un bosque empobrecido en especies de valor económico. En cuanto a calidad de las especies que se encuentre y en cuanto a su densidad y también, lógicamente, en cuanto a su distribución diamétrica. Entonces, eso sería un bosque degradado. Si tenemos un bosque degradado, no vamos a poder aplicar un método de regeneración, sino que vamos a tener que recurrir a otro sistema silvicultural para ir mejorando la calidad, ¿no es cierto?, de ese bosque. Necesitamos enriquecerlo con especies de valor económico. Bueno, acá, ¿no es cierto?, es lo mismo de siempre. Una vez que se corta, se produce el aprovechamiento, ¿no es cierto?, del bosque. Tenemos dos objetivos dentro de las cortas de selección. Uno, ¿no es cierto?, aprovechar la madera que se cortó, los árboles que se cortaron, con fines económicos, y el espacio que queda para la regeneración natural. Cuando se corta hay que tratar, ¿no es cierto?, de producir el menor daño posible a los árboles que quedan, a los individuos que quedan en la masa remanente, en el bosque, y lógicamente también hay que tratar de evitar los daños en la regeneración. Y lo que les dice acá en el tercer punto es la realización de actividades silviculturales, que son tratamientos silviculturales
que se pueden realizar para ir mejorando el crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto?, de los fustes de los individuos, que en la realidad los tratamientos silviculturales, nuestros bosques nativos, no se realizan porque son caros. Vos vas a trabajar en superficies muy extensas, entonces se hacen caros. Por eso no se hacen, y no están muy desarrolladas todavía las técnicas para trabajar con los tratamientos silviculturales, que ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, dentro de un ratito, porque vamos a tener tiempo. Hoy están menos preguntones que lo normal. Esto me está extrañando. No sé si es que ya están cansados o han entendido lo que les estoy explicando. Las dos cosas. Bueno, acá hay un... Bueno. Sí, ya estamos todos cansados, ya estamos esperando ya es la época, la Navidad y el año. Pero sí se entiende, profe. Bueno, espero que sí. Sí, profe, sí. Bueno, entonces acá haciendo un pequeño resumen, les habla, ¿no es cierto?, de la delimitación de unidades de extracción. ¿Sí? Esta era la delimitación de las unidades, ¿sí?, con la superficie de corta. Vamos a delimitar, vamos a determinar cuántas superficies en función a su módulo de rotación y cuál va a ser, ¿no es cierto?, la superficie. Ojo que tiene que ser cada superficie económicamente rentable. Ahora, si esa superficie no es económicamente rentable y ustedes no tienen más superficie boscosa, bueno, en una de esas les conviene, en algún momento van a tener que arrendar otra superficie boscosa para poder cortar. O si no, otra alternativa va a ser, ¿no es cierto?, no vender como rollo la madera, sino darle otro valor económico. No sé, ya poner un aserradero y cortar, ¿no es cierto?, por ejemplo, las tablas. Entonces ya ustedes ahí pueden salir favorecidos desde el punto de vista económico. El censo de las especies comerciales, o sea, de que esto se encarece y es algo que se tiene que realizar, son censos dentro de la superficie que hemos delimitado. Luego se va a tener que realizar un censo, ¿no es cierto?, y una marcación de los árboles que se van a cosechar, o sea, que están a partir del diámetro mínimo de cortabilidad. Se va a dar la dirección de caída de los mismos y también se tiene que marcar los individuos de futura cosecha. Eso lo tenemos que reservar como si fuera, ¿no es cierto?, oro a esos árboles, porque esos árboles se van a cortar después del tiempo de espera, o sea, del módulo de rotación. Y luego vamos a aplicar determinados tratamientos para favorecer, ¿no es cierto?, el crecimiento de los árboles de futura cosecha. Recuerden que los árboles de futura cosecha son la clase diamétrica anterior al diámetro mínimo de cortabilidad. Luego viene, ¿no es cierto?, el aprovechamiento, que el aprovechamiento tiene toda una técnica que ustedes después lo van a ver, ¿no es cierto?, con Adriana, cómo se realiza el aprovechamiento de los árboles. No va y corta como se te da la gana. Todo hay una técnica que tenés que cuidar a los árboles de futura cosecha. Si hay regeneración también la vas a cuidar y vas a cuidar que no se dañe el árbol que estás cortando. Teóricamente es una especie valiosa y es plata, no se olviden, es plata. Y luego se hacen, ¿no es cierto?, una vez que se realizan, digamos, el aprovechamiento o la corta, se tienen que realizar otros tipos de muestreo que nos van a ir diciendo
cómo va la regeneración, qué especies se han regenerado, en qué porcentaje, ¿no es cierto?, se está regenerando, qué necesitamos cortar para favorecer el crecimiento de esas especies, las especies de futura cosecha, van creciendo al ritmo que tiene que ser, necesita más iluminación. Entonces, siempre para aplicar, ¿no es cierto?, el método de selección o cualquier método, hay que hacer un seguimiento. No es solamente cortar, ¿no es cierto?, los individuos de la especie que nos interesan, venderlos y volver, ¿no es cierto?, dentro de 20 años o volver dentro, no sé, de 25 años para volver a cortar en esa superficie. O sea, en realidad tendría que ser un manejo permanente, y para manejar en forma permanente el bosque hay que hacer distintos tipos de muestreos. Si hablamos de muestreo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de superficies más pequeñas, en donde se va viendo la evolución o la modificación o la dinámica dentro de esa masa, boscosa. Y lógicamente acá le está hablando de limpiezas y el raleo, todo lo que se trata de todo lo que vendría a ser dentro de los tratamientos intermedios o tratamientos silviculturales que se podría aplicar dentro de nuestro bosque nativo. En función de lo que nos da, ¿no es cierto?, el diagnóstico de los distintos tipos de muestreo, entonces vamos a aplicar algún tratamiento para favorecer la regeneración y favorecer, ¿no es cierto?, a los individuos de la próxima cosecha o futura cosecha. Antes de pasar al otro tema, quiero que me pregunten o se saquen las dudas que puedan tener. El otro tema es cortito porque les voy a explicar muy brevemente de lo que se trata, porque si no, no puedo entrar tampoco en hablar sobre las clases que después le va a dar Adriana. ¿Les quedó todo claro? Bueno, pasaremos entonces a hablar de los tratamientos silviculturales, ¿sí?, que deberían realizarse dentro del bosque nativo. Como ya les dije, acá no se hacen. La mayoría de los tratamientos silviculturales que ustedes van a ver son también para bosques tropicales, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, ya se van a dar cuenta por el tipo, ¿no es cierto?, de tratamiento de labores que se hacen para favorecer la iluminación de determinados individuos. Entonces, dentro de los que serían, ¿no es cierto?, los tratamientos, porque yo le estoy hablando de tratamientos silviculturales y ustedes dirán, ¿qué diablos son los tratamientos silviculturales? Entonces son operaciones que se van a realizar donde vamos a modificar la estructura del bosque. ¿Para qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, visto algún problema que hay dentro de esa masa boscosa, o necesitamos favorecer la iluminación de algunas especies o de algunos individuos, entonces vamos a realizar alguna operación. Generalmente las operaciones son cortas, ¿sí? Entonces son cortas para modificar la estructura del bosque. Y no solamente modificamos la estructura del bosque, ¿sí?, no solamente en cuanto a los diámetros, sino también que se modifica la composición específica.
Entonces, al modificar, ¿no es cierto?, al realizar cortas, lógicamente vamos a estar favoreciendo el crecimiento de determinados árboles y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser de la masa boscosa o del rodal. Y al disminuir la densidad de individuos, lógicamente estamos aumentando el crecimiento porque estamos disminuyendo indirectamente, disminuyendo la competencia que puede existir tanto por nutriente como por la luz. Entonces se va favoreciendo el crecimiento de determinados individuos. Lo que se hace con estos tratamientos es, al cortar individuos, lo que estamos haciendo es disminuyendo el área basal. En Costa Rica existen ejemplos de que se hace disminución, ¿no es cierto?, del área basal original hasta de un 40%. Entonces se favorece a determinadas especies y determinados individuos. Dentro de los tratamientos para bosques nativos tenemos algunos para la regeneración natural. O sea, ¿se acuerdan de que yo les mostraba o les comentaba de que se podían hacer la eliminación de arbustos que están en el sotobosque? Eso se denominaría limpias o limpieza. Entonces, ¿para qué? Para favorecer, ¿no es cierto?, la caída de los frutos o de las semillas a nivel del suelo y no que queden atrapadas en los arbustos, que al final después las semillas pierden su poder germinativo y mueren, sin llegar, ¿no es cierto?, al el tipo de suelo, o ya sea al suelo mineral o a la hojarasca, donde sea necesario para que se produzca la regeneración de la semilla. Eso sería en cuanto a realizar las limpias, pues la eliminación entonces de arbustos para favorecer la regeneración. No solamente es la eliminación de arbustos, sino también puede ser, si la especie que nosotros queremos que se regenere y hay demasiada hojarasca, es necesario producir una remoción, o sea, una eliminación, ¿no es cierto?, de hojarasca para que la semilla caiga a nivel del suelo mineral, si es lo que necesita para su germinación. Y en algunos casos, para disminuir, ¿no es cierto?, hojarasca, todo eso, se pueden hacer quemas controladas. Las quemas controladas se aplican cuando en lugares donde existe una determinada altura, por ejemplo, de material a quemar, no tiene que ser mucho tampoco, tenés que tener en cuenta la humedad relativa en el momento de hacer las quemas controladas, la velocidad del viento, o sea que no vas a ir a quemar cuando tengas el efecto sonda o cuando tengas un viento norte, que tenés 0% de humedad relativa, tenés vientos intensos. ¿Por qué? Porque vas a producir un incendio. Entonces tiene que haber ciertos parámetros que vas a tener que tener en cuenta para quemar y limpiar, ¿no es cierto?, el sotobosque. Ahora, no se puede aplicar quemas en un bosque donde vos tenés individuos de distintas edades. ¿Por qué? Porque vas a quemar y vas a afectar, ¿no es cierto?, generalmente a los individuos de regeneración, a los individuos, ¿no es cierto?, que están en etapa de regeneración, o a individuos como ser latizales. Necesitan que sea homogénea. Vos podrías aplicar más una quema controlada en una forestación que en un bosque nativo. O en un bosque nativo donde sean todos individuos, ¿no es cierto?,
en caso de frutales, con cortezas gruesas que puedan resistir, ¿no es cierto?, a la pasada de un fuego, porque es una pasada directamente, es una quema de hojarascas, digamos. No van a producir un incendio por ir a favorecer la regeneración natural. O sea, esto hay que tener mucho cuidado y ser muy criterioso cuando se realicen quemas. Cuando hablamos de algún tipo de otros tipos de tratamientos silviculturales para bosques nativos, vamos a hablar entonces de la liberación. Tengan cuidado porque después para las forestaciones también hay, tienen algunos de estos nombres, están repetidos, pero va a depender sobre y para qué, ¿no es cierto?, se aplican los tratamientos. Cuando hablamos de liberación, estamos hablando de la corta, ¿no es cierto?, de vegetación que están afectando a los individuos de futura cosecha. Entonces, generalmente estos individuos de futura cosecha se encuentran, por ejemplo, tapados o protegidos por individuos de mayor altura y no permiten un mayor crecimiento o incremento de los individuos de futura cosecha. Entonces ahí vamos a cortar para que se vean favorecidos los individuos, ¿no es cierto?, de futura cosecha. Entonces, favorecemos especialmente, se cortan esos individuos para que tengan mayor iluminación y, ¿no es cierto?, al estar cercano a los mismos, también estamos produciendo un mayor aporte de agua y de sustancias minerales. En cuanto al refinamiento, consiste en la determinación o en la corta, digamos, de individuos de especies que no son de valor comercial. Si yo tengo especies de las cuales todavía no se ha determinado su valor comercial, no es que la voy a eliminar totalmente a la especie. Lo que hago es me fijo un diámetro mínimo de cortabilidad y en función de eso voy a cortar los individuos de esa especie. Por ejemplo, los matos, ¿no es cierto?, que no tienen, dentro del bosque de yungas, no tienen gran valor económico. Entonces puedo eliminar a partir, lógicamente, tengo que hacer, ¿no es cierto?, un inventario, voy a ver la cantidad de esas especies que hay y me fijo un diámetro. Supongamos, a partir de 40 centímetros, corto los individuos. No sé qué le está pasando a esta que está sonando mucho, por las dudas, si se corta. Entonces corto los individuos a partir de un diámetro que yo me fijo. Entonces, por ejemplo, puede ser 40 centímetros y el resto queda. ¿Por qué queda? Porque necesito mantener esa especie porque si se descubre que justo esa especie tiene determinado producto farmacéutico que sirve, ¿no es cierto?, para determinada enfermedad, entonces justo digo, la elimina toda, no tengo esa especie. Entonces, cuando uno llega un momento que se le da determinado valor económico a la especie, entonces vamos a favorecer, ¿no es cierto?, su producción. Fíjense en que todos son cortas. Si estamos cortando, estamos disminuyendo el área basal y estamos, ¿no es cierto?, favoreciendo indirectamente el incremento en diámetro o en altura de los individuos de la especie. Y también estamos muchas veces, indirectamente, estamos creando los huecos para que se produzca la regeneración.
Lógicamente, estos tratamientos silviculturales no tienen como objetivo producir la regeneración o favorecer la regeneración, sino que indirectamente se pueden establecer individuos al crearse, ¿no es cierto?, los claros o cortas de determinados individuos, determinadas especies. Si hablamos de otro tipo, ¿no es cierto?, de tratamiento que son de saneamiento o cortas de mejora, estamos hablando de la eliminación o de la corta de individuos ya sobremaduros. Pueden ser de algunos individuos deformados o individuos dañados con algunos problemas, ¿no es cierto?, fitosanitarios. Entonces, generalmente pueden ser individuos de diámetros mayores. Entonces podemos realizar cortas sobre los mismos. Pueden ser también ya individuos oquedales, pero si ustedes están realizando un manejo de esa masa, muchas veces esos oquedales deben quedar en un determinado porcentaje porque sirven, ¿no es cierto?, para reservorio de la fauna. Entonces siempre vamos a tener un porcentaje de esos individuos dentro de la masa boscosa. No es que se eliminan, ¿no es cierto?, todos. Entonces podemos fijarnos ya también de un diámetro y se pueden cortar y dejar ciertos individuos para que nidifiquen o que va a servir para algo a la fauna silvestre. En cuanto, si hablamos de un raleo de los árboles, estamos hablando de una dosificación de la competencia. Entonces vamos a eliminar, ya sean especies, ¿no es cierto?, comerciales o especies no comerciales, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de especies que haya en esa masa. Lo que estamos buscando es favorecer a determinados árboles o favorecer a la regeneración en cuanto a digamos, a iluminación y en cuanto también a la competencia radicular. Entonces siempre nos vamos a estar centrando en individuos de futura cosecha, ¿sí?, favorecer a los mejores individuos de futura cosecha y también tratar de favorecer, ¿no es cierto?, a la regeneración. Si vemos que hay especies que se están regenerando y que son especies heliófitas, entonces vamos a cortar determinados individuos para que ingrese la luz. Si no, empiezan a esas especies a ponerse sus hojas amarillentas y va cada vez, se va quedando, digamos, en cuanto a su crecimiento, hasta que muchas veces mueren o se mantiene por mucho tiempo, ¿no es cierto?, en ese estado así como de letargo, hasta que se cortan determinados individuos y pueden nuevamente surgir. Muchas veces la regeneración en busca, ¿no es cierto?, de la iluminación se va torciendo. Entonces tenemos que evitar esa deformación que se produce en el fuste, más si se tratan de especies comerciales, porque estamos buscando, son fustes, ¿no es cierto?, rectos y fustes altos. En cuanto a las cortas de lianas, que también sería otro tipo de tratamiento, lianas ustedes es difícil que van a encontrar en el bosque chaqueño, entonces lo van a buscar, ¿no es cierto?, más en los bosques tropicales y subtropicales húmedos. Las lianas muchas veces hay bosques, ¿no es cierto?, que tienen un alto porcentaje de lianas y entonces es un problema en cuanto a la iluminación, en cuanto a la formación también, ¿no es cierto?, de los fustes, se ven alterados por la presencia de estas, porque estas estrangulan muchas veces, y también
en el momento de realizar cortas, ya sea en el momento de realizar, ¿no es cierto?, una cosecha o cualquier tipo de tratamiento, pueden ser de que las lianas estén sujetando varios árboles y al cortar uno estemos derribando otros y más todavía si son individuos de futura cosecha. Entonces, también pueden producir un retroceso del individuo que estamos cortando y producir, ¿no es cierto?, accidente a las personas que están manejando la motosierra o los que están realizando las tareas. Por eso se hace necesario la eliminación, ¿no es cierto?, la corta de las lianas, para evitar distintos tipos de problemas dentro de las operaciones que pueden realizarse dentro de la masa boscosa. Y bueno, el último, uno de los más importantes, lógicamente, que ya hablamos indirectamente en cuanto de la cosecha de los árboles o el aprovechamiento, ¿no es cierto?, de los mismos. Ya les dije que tiene que ser una corta, ¿no es cierto?, controlada, una corta planificada, y no se puede cortar un árbol sin saber, ¿no es cierto?, qué daño vamos a causar sobre el mismo individuo o sobre los otros individuos dentro de la masa boscosa, ya sean regeneración o ya sea, ¿no es cierto?, árboles adultos. Por lo tanto, se debe realizar una planificación y un censo de ubicación de cada uno de los individuos comerciales que se van a cortar en ese momento, y también la identificación, ¿no es cierto?, de los individuos de futura cosecha, y muchas veces también de los individuos que son los que van a aportar las semillas para la futura regeneración. Sobre este punto no vamos a entrar mucho en detalle, porque esto después ustedes lo van a ver, ¿no es cierto?, y lo van a desarrollar con Adriana en su materia. Y creo que es todo. Sí, eso sería en sí un resumen para que ustedes tengan idea, ¿no es cierto?, de los tratamientos silviculturales que se pueden aplicar dentro de los bosques nativos. Después, cuando veamos la parte, ¿no es cierto?, de bosques implantados, lo van a ver con Joana, cuáles son los tratamientos silviculturales para bosques implantados o para forestaciones, o también se los puede conocer como tratamientos intermedios, que acá no se busca dentro de las forestaciones el propósito de regenerar, sino de mejorar la masa. Como ustedes ven acá, es de mejorar la masa y especialmente favorecer a determinados individuos que a nosotros, o especies que a nosotros no, nos interesa. No sé si les quedó dudas, si quieren preguntar algo. Profe, Sí. entonces los oquedales que mencionó en saneamiento son árboles de un diámetro mayor al de corta, ¿no? Por lo general. Sí, pueden ser mayores, ¿no es cierto? O son fustales en general, porque ustedes acuérdense que dijimos que los fustales son a partir de 30 centímetros. Entonces puede llegar hasta, qué sé yo, 1 metro de diámetro, o 100 centímetros, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de bosque que tengamos. Lógicamente que los oquedales se van dando ya en individuos de mayores diámetros, porque ya estamos, digamos, en la etapa de decrepitud, digamos, ya los árboles empiezan también a sufrir enfermedades, por eso se van produciendo esos huecos. Pero siempre es conveniente dejar un porcentaje, saber para qué se dejan determinados
oquedales, y los otros habrá que cortarlos. No podemos fijar así un diámetro porque eso va a depender lógicamente de las especies. Hay especies de maderas más resistentes que otras, entonces esas serán oquedales en diámetros mayores que otras. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Otra preguntita. ¿No hay más dudas? Están bajoneados como el tiempo, chicos. Veríamos ahora el 5 de febrero, ¿no? De nuevo. Sí, el 5, sí, exactamente, nos tendríamos que ver Bueno, ustedes con Joana se ven antes, no sé si es 2, ¿qué día es? ¿El 1? 1 de febrero, sí. Ay, bueno, el 1 de febrero se verían, entonces, primero se ven con Joana y después nos vemos nosotros el viernes, y ya seguiríamos con, digamos, toda la parte ya de bosque. Ah, no, faltaría un poco de enriquecimiento y la parte, digamos, de forestación. Así que bueno, va a estar entretenida la última parte. Lo primero que hemos visto es todo más o menos bosque nativo. Fíjense de que yo siempre trato de introducirle también la parte de forestaciones, porque hay casos en masas coetáneas, para nosotros son forestaciones. Entonces, fíjense de que dentro de los métodos de regeneración, dentro del sistema silvicultural, los 2 métodos que se aplican acá, que les vengo diciendo continuamente, son tala rasa para las forestaciones, y el método, el último que vimos, que es el método de cortas de selección, ¿sí? O entresaca para nuestros bosques nativos. Eso ténganlo bien en claro. Y para la aplicación de este sistema silvicultural, tenemos que tener una buena composición específica. Si estoy hablando de una buena composición específica, estoy hablando de especies de valor económico. Y no solamente tener especies de valor económico, sino de que haya una buena densidad de las mismas para que se puedan regenerar y podamos aprovechar y vender, ¿no es cierto?, el producto que se corta. Después vamos a ver los otros sistemas silviculturales que tenemos otra condición en la masa boscosa, que es distinta a esta, que ya lo estamos viendo. Si no hay más preguntas, ya se fueron algunos. Bueno, profe. Tendrán necesidad de ir al baño. Nos vemos el próximo año. Bueno, feliz año. Que lo pasen. Chao, bien. profe. Feliz Chao, año. profe. Feliz Hasta luego, profe. Buen año. Bueno, profe. Noel, el niño Dios le traiga muchos regalitos. Que los bendiga. Igualmente, profe. Bueno, gracias. Voy, Joana, no me voy a despedir de ti, así que nosotros nos seguimos viendo. No nos despedimos. Por suerte sí, pero virtualmente todavía, presencialmente nada. Nada, che. Ay, si Dios quiere, Nada todavía. En una de esas nos vemos, si Dios quiere. Sí. Sí. Bueno. Bueno, hasta luego, profe. Nos mensajeamos.
Un Sí, beso. sí. Ya pedí aula para el miércoles, ¿está bien? Para la clase de consulta. A las 6. Sí, sí. Bien. Bueno, Bueno, profe, buen fin de semana, descansen. Que estén igualmente bien. para todos, Mando un un beso. beso. Un beso, Bueno, hasta luego. chao. Chao. Chao, chicos.